Hay veces que los restos vienen totalmente fracturados y se tienen que restaurar. Se tiene que pegar como un puzzle. Te da muchísima información. Información sobre la edad de la persona, pero también sobre el sexo de la persona. El trabajo de Nuria en este caso es ir montando este puzzle pieza por pieza, intentar que encaje todo para que finalmente pues, se puedan observar cosas tan importantes como esta, ¿no? Que es un orificio de salida del proyectil y que te puede determinar las causas de la muerte de esta persona, sin duda. Por lo tanto, es un trabajo de muchísima paciencia, es un trabajo muy lento en el que hacer encajar esta cantidad de piezas pues, te puede llevar pues, alrededor de 2 o 3 semanas para tenerlo al completo. Todas las fosas son de carne y de hueso. Nosotros vamos viendo el hueso, pero la carne la ponen los familiares, a los cuales les estás viendo, a los cuales les puedes preguntar por sus sentimientos. Francisco Echeverria is a forensic surgeon, president of the Aranzadi Science Society and director of the Work Group for the Study of Missing Persons and Common Graves from the Spanish Civil War. He was one of the pioneers using scientific methodology in exhumations. In 16 years, he has exhumed more than 8,000 remains. Cuando hablamos de fosas comunes y, por lo tanto, de asuntos que pueden tener una trascendencia administrativa o judicial, o las dos cosas juntas, hay que tener en marcha unos protocolos que están inventados, particularmente el de Minnesota, que es de Naciones Unidas y que sirve precisamente para vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la desaparición forzada. La secuencia siempre ha sido recogida de testimonios, búsqueda de documentación en archivo, prospección del sitio y, si es posible y viable, la exhumación y después análisis de laboratorio. Francisco Echeverria describes the process using the words missing people. That's no casual reference. The thousands of bodies recovered are from victims murdered during the war, far from trenches and fields of combat. Despite the numbers, the forensic scientist admits that it will be very difficult to recover even 15% of all the people killed in those circumstances. En la vida y en los conflictos humanos uno se puede declarar neutral, cuando por ejemplo no tiene formación o preparación o ese problema concretamente pues le resulta muy ajeno o muy lejano. Pero esto no puede ser así cuando se trata de una vulneración de derechos humanos. Uno no se puede declarar neutral. ¿Qué significa esto? Que la academia, que la Universidad Española, que los profesionales, las instituciones, todas las personas tenemos algo que hacer, cada uno desde su formación o desde su disciplina. Y a veces algunos aprovechan este argumento de la neutralidad diciendo no, esto todo es una cuestión política, esto es una manipulación, esto es de otros. Esa es la razón por la que precisamente se ha pospuesto durante tantos años la investigación de los crímenes de Franco.
mi trabajo consiste en la primera parte de todo el trabajo. Cuando una familia se pone en contacto con nosotros, digamos que soy yo el que me encargo de tramitar pues, ese primer informe, esa primera información que la familia nos ofrece, y además después de todo eso hacer esa primera investigación histórica que nos quiere llevar o pretende llevarnos a conocer el lugar donde puede estar esa persona enterrada, con quién puede estar enterrado y conocer también el contexto en el que se produjo ese asesinato. Cuando aparece la fosa, lo que se hace es un trabajo técnico de excavación arqueológica donde se documenta absolutamente todo lo que va apareciendo, la disposición de los cuerpos en la fosa, cómo se amontonan, cómo están los objetos, dónde están los objetos y relacionarlos con cada una de las víctimas, pero también otra parte importantísima, que es la observación y documentación de las evidencias de las causas de la muerte de esas personas, ya sean fracturas, orificios en los huesos, pero también los alambres o cables que puedan atar unas manos, por ejemplo. Entonces todo eso es importantísimo a la hora de después poder determinar las causas de la muerte y qué sucedió en ese momento puntual, en ese momento de la historia. Alejandro and René are among the staff of the Association for the Recovery of Historical Memory. In these facilities, they take the first steps in starting excavations. They sort, clean, and reassemble the recovered remains. In some cases, they also store them. All these boxes contain the bones of the disappeared. Nobody's searching for them. Neither the children nor grandchildren know they are there. It is a long and silent wait. Esto es algo que se repite en prácticamente todos los lugares donde trabajamos. Cuando llegas al lugar, empiezas a trabajar, la gente se acerca, te pregunta, oye, ¿qué estáis haciendo? Pues mire, estamos buscando una fosa de la Guerra Civil. Ah, no, yo no conozco nada. Y se van automáticamente, hasta que aparecen los restos. En el momento en el que aparecen esos restos, que se visibiliza esa fosa, esa información que ellos conocían, ven que no ocurre absolutamente nada, que es un proceso natural, es un proceso humanitario el que se está realizando, en ese momento todo el mundo cuenta lo que ellos conocían. Pues mi madre me contó esto, mi abuela me contó lo otro, mi tía me decía esto, mi padre me contaba X. Es decir, es un proceso de ruptura de ese silencio, de ruptura de ese miedo en localizar este tipo de fosas y este tipo de víctimas. Éramos niños en la escuela y dijeron, uy, en el kilómetro 8 está enterrando 14. Entonces venimos todos corriendo y ahí en esa esquina, ahí en una fosa común, ahí tenían echados todos ya, y recuerdo que uno estaba con el brazo así, aún le quedó el brazo así, de las izquierdas, que uno estaba con el brazo así, y a la le echaron una sábana por encima y a taparlos, y ahí están enterrados. That's a story told 70 years after what Fierro saw at the age of 8, the murder of the so-called Priaranza 13. In the year 2000, their exhumation marked the beginning of the scientific process of the identification of graves in Spain. Por ejemplo, este está encima. Pudiera haber sido él, claro, si lo desenterraron. It was christened with the name of Mother of All Graves because this action is supposed to be the beginning of the social movement. Behind that was the name of the journalist Emilio Silva. En el año 2000 estaba escribiendo un reportaje y quería hacer un libro sobre la vida de la zona donde era mi abuelo, pero no sobre él específicamente en la posguerra, y me fui allí a hablar con gente mayor. Y lo que hice fue escribir un artículo en la prensa local que se tituló Mi abuelo también fue un desaparecido, y en el cual comparaba lo que había ocurrido con la detención por parte de la justicia española de Pinochet en Londres en octubre de 1998 y cómo aquí había desaparecidos de los que no se hablaba siquiera, ¿no? Y al final venía mi número de teléfono porque yo no sabía quién más estaba en la fosa, y quien me llamó al día siguiente fue un arqueólogo que casualmente su madre era del pueblo donde estaba la fosa de mi abuelo y que se ofreció a abrirla, ¿no?
Hundreds of other calls followed that first one to Emilio Silva. Emails as well, from thousands of Spanish families who were in the same situation. That incident caused the pub next to his house to be converted into the association's improvised headquarters, a permanent place for meetings and for anonymous search. But first of all, for the effort to shed light on Spain's recent past, as Emilio Silva said, to give a lesson in history to the village full of amnesia. Yo creo que lo que estaba previsto es que la generación de mi padre pues no hubiera abierto la boca y se hubiera muerto sin hablar, sin contar lo que les habían hecho. Pues de pronto ahí ocurrió, el propio sistema tuvo como un lapsus, ¿no? Y a partir de ahí se desencadenó que cuando en el año 2002 nosotros hacemos un campo internacional de trabajo y vamos a Naciones Unidas a pedir ayuda, ahí ya hizo que muchas familias se interesaran por lo que estábamos haciendo y de ahí como una especie de pequeño Big Bang donde nos dimos cuenta de que era algo de una dimensión muy grande. Francisco Ferrandiz has for years analyzed the impact exhumations have had on contemporary Spain. He says that Spain's case is unique for several reasons. The first is because the process that's been initiated puts a question mark over Spain's transition, which was always held up as an international model for others to follow. The second is that the crimes were silenced for 70 years due to the longest-lasting political regime in Europe. The third is that the exhumation movement is civil. It takes place without judicial or governmental approval. And the fourth reason, perhaps the most important, Francisco Franco gave orders to register and bury those who fell for the National Army. He even paid pensions to victims' families. Cuando se exhuman las fosas franquistas, se legisla mucho en el BOE. Se legisla mucho en el BOE, pero solo se legisla para los caídos por Dios y por España, asesinados por hordas marxistas. Desde ese momento se crean dos espacios de muerte, el de los vencedores y el de los vencidos. Hay que pensar esto como un proceso. Una de las más importantes ha sido la transformación de fusilado a desaparecido, ¿no? O sea, el auto de Garzón fue muy importante en ese sentido porque tradujo la figura de, bueno, es un crimen de lesa humanidad, ¿no? La desaparición forzada, ¿no? Lo tradujo al caso español y aunque desde el punto de vista legal no ha tenido ninguna repercusión, desde el punto de vista social y simbólico sí. Antes del año 2008 mirábamos a las fosas comunes y veíamos fusilados y ahora cuando miramos vemos desaparecidos y ese perfil de víctima es completamente distinto, ¿no? Porque el desaparecido pues, es un crimen que se puede denunciar ante organismos internacionales. 114,226 people. That is the only official record of victims who disappeared under General Franco's regime. This was the result of an investigation initiated by Spanish Judge Baltasar Garzón before he was expelled from the national audience. ¡Tenemos memoria! ¡Queremos justicia! That number is questioned by some people who do not believe that the recompilation by associations, historians and citizens was accurate. Nevertheless, to others it is merely symbolic. They point out that regardless of the exact number, Spain, after Cambodia, has the world's second highest number of victims of enforced disappearances, whose remains have been neither recovered nor identified. En términos relativos en Europa, fundamentalmente, hay un elemento muy interesante y muy significativo. Franco es posiblemente el dictador fascista que más víctimas civiles de compatriotas necesita para establecer, para mantener, para crear su poder y para mantenerse en él. Javier Rodrigo is a historian who specializes in violence during the civil war and the Franco dictatorship. In the course of his investigation, he came to the conclusion that both sides used violence, but not symmetrically. In areas where the coup d'etat took place, the proportion of murders was bigger. He also records the fact that in the Republican Guard, killings ceased from November 1936. Con el final retórico de la guerra civil, en abril del 39 no finaliza la guerra y desde luego no finaliza la política de violencia de los sublevados, que aplican a partir de este momento unas políticas de victoria que se llevan a cabo evidentemente también con asesinatos, con
masacres, con represalias, con internamiento en campos de concentración, con internamiento en cárceles masivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y las primeras estimaciones hablaban de en torno a 50.000, yo mismo hablaba de esas 50.000 víctimas aproximadamente para el periodo 39-48. Ahora es cierto que según avanzan las investigaciones esa cifra tiende un poco a reducirse, ¿eh? La última recopilación aproximadamente que hizo Paul Preston en el Holocausto español la reducía prácticamente a la mitad, lo cual no quiere decir que sean pocas, evidentemente, lo cual quiere decir que los historiadores estamos empezando a ajustar mejor, a ajustar mucho más y a ajustar mucho mejor, digamos, los guarismos de esta violencia de la posguerra, ¿no? I now give the floor to Mr. Pablo de Grief to present his report and its addenda. En relación a España, agradezco al gobierno por haberme invitado a visitar el país. Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y de justicia. En particular, no se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad. No existe información oficial sobre las violaciones o el número de víctimas, ni mecanismos oficiales de esclarecimiento de la verdad. Permítanme recordar que los temas relacionados con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no son asunto de políticas partidistas o programas políticos particulares, sino de principios y derechos generales que conciernen a todos. De ahí la importancia de poder ubicar en el centro de la cuestión la noción de derechos humanos, es decir, los derechos de todas las personas, independientemente de su bando o afiliación política. That's an extract from Pablo de Grief's speech, UN Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation, and guarantees of non-recurrence. 2 years ago, he presented a report on the Spanish case. This is the last paragraph of the summary. A country like Spain cannot continue to measure the strength of its democracy on the basis of its ability to silence certain matters, such as its recent past. Because of the absence of a state policy, there's only one official register representing a map of mass graves, elaborated by Ministry of Justice. There are more than 2,000 all over the country. Half of them are in Aragon and Andalusia. Este camino de San Rafael, tiene la cárcel en la misma dirección. La cárcel de hombre está en la dirección de este camino de San Rafael y comentaban, y se tenía el rumor, de que las noches, sobre todo de verano, y las noches en que el aire era a favor desde el cementerio hacia lo que es la cárcel, pues se contaban el número de fusilamientos que había en función del número de disparos de gracia que había después del fusilamiento. En estas tapias han sido miles de personas las que han sido fusiladas. Después muchas veces esos cuerpos los depositaban en fosas ordenadamente. Las fosas tenían casi todas 7 niveles de cuerpos, o sea que no era solamente una capa de cuerpos, sino que eran 7 capas de cuerpos. Y otras veces, en cambio, en vez de depositarlos en las fosas, lo que hacían era arrojarlos. La cantidad de cal que se echaba sobre cada capa era tan inmensa que incluso cuando han estado haciendo las excavaciones, las exhumaciones, había que ponerse guantes o las manos llegaban a picarse. Andalusia is the Spanish region with the largest number of victims of reprisals during the war in the Franco regime, and Malaga was the major extermination area behind the front. Here, in the ancient San Rafael Cemetery, 2,840 bodies of murdered victims were recovered. 3 are José Sanchez's relatives. He's accompanied by the co-director of the exhumation program, 2 volunteers, and Francisco Espinosa.
His search for his father's body, which began in 1977, led to a terrible discovery, once hidden in this place, and it gave the truth to many families. Días antes de entrar los fascistas aquí en Málaga, pues lanzaron una octavilla de que Franco, la magnanimidad de Franco, aquel que no tuviera las manos manchadas de sangre, que no tenía por qué tener miedo. Bueno, mi padre no mató a nadie, mi padre era carpintero, lo que pasa es que era republicano, ¿no? Fueron a su casa, se lo llevaron y lo fusilaron. O sea, que fue todo un engaño, ¿no? Entonces, esos días, pues los primeros días, aquí hubo lo no escrito. Y no solo lo no escrito, y bien dicha la palabra, sino que no constan en ningún lado. These are maps from the 40s and 50s, drawn up by the British and US Air Forces. They show land movements in the area. A kind of horror story turned into topography. The executions began in 1937, and according to the documents, lasted for 2 decades. Just to recover the bodies, they had to dig up the area for 3 solid years. Muchos de los cuerpos, aparte de tener su impacto o fracturas perimortes, ¿no? de que eran maltratados, muchos de ellos tenían objetos personales. Indicio de que no lo registraban, ¿no? De que eran sacas, que estaba premeditado esos asesinatos, que había que hacer esa limpieza, ¿no? Entre comillas que llamaban ellos, vamos, documentalmente ponía la palabra limpieza, y muchos de ellos tenían pues cantidades, bueno, de monedas, ¿no? De algunos duros de plata, que según los abueletes pues hablan de que con ese dinero podía una familia de 3, 4, 5 hijos comer durante 2 meses. Entonces era un indicio claro de que no lo registraban. It is part of the personal story of almost 3,000 victims, who now rest in peace at the foot of this monument. Soon a playground will surround the pyramid. Hay momentos en que te pones a mirar la pirámide, o te pones a mirar el panteón, o te pones a mirar esta puerta, y tienes una sensación de que has podido luchar. En otro momento te entra una sensación de desasosiego porque no entiendes los motivos que había para matar a tantos miles de personas. Entonces las sensaciones son como el tiempo, lo puedes ver nublado, lo puedes ver más claro. Creo que predomina... Los otros días cogí a mi hermana y los llevé a dar una vuelta, y mis padres y mis tíos habían estado al frente de lo que era la central hidráulica del Chorro. Le di una vuelta por el Chorro, donde habían vivido, donde habían estado, viendo la zona, y la llevé de nuevo a la casa, y cuando llegaron a la casa se me abrazó. La más grande, y me dijo, ellos no te van a dar la gracia, yo te lo doy. Han sido muchos años, han sido muchos tropiezos, pero siempre hemos tenido la idea esa, que las piedras en el camino hay que apartarlas, sin violencia, con la fuerza de la razón. Y así hemos andado y hemos convencido. Bueno, aquí muchos nos dicen, bueno, en Málaga, ¿cómo es posible que convencierais al alcalde que es del PP, que lleva 14 años? Pues hablando. Llegamos al convencimiento de que había que sacarlo. Y las palabras eran más o menos las mismas que te he dicho, ¿no? Que ya está bien de españoles de primera categoría y de segunda categoría, ¿no? Y que si todos somos iguales ante la ley, y ellos para cada vez que cogen un cargo tienen que jurar la Constitución, o juran en falso, o tienen que cumplirla. Y ese era nuestro argumento. The story of the repression continues over 200 kilometers of the city of Malaga, in the Guadalquivir channel downstream, an enormous and complex construction which now irrigates 80,000 hectares of Andalusian fields. This land was dug out by 8,000 men, all prisoners of the Franco dictatorship. That's why this construction is also called the Prisoner's Channel. En esta obra, la mayoría de los que trabajan son presos civiles, no han sido militares detenidos después de una batalla, no,
civiles que son sacados de su casa, que son trasladados a campos de concentración y después a trabajo forzado. En este sitio donde estamos, detrás nuestra está el campo de concentración del Arenoso, y aquí hubo en torno a 500 presos, durante 1 año y medio o por ahí o 2. Porque esta es una zona plana, pero aquí tenemos detrás nuestra un acueducto que requería de mucha gente durante un tiempo importante, ¿no? El Arenoso, La Corchuela, Los Marinales, Casavacas are the names of some of the places that hosted concentration camps, a well-organized exploitation system. Some historians say that throughout Spain, over 400,000 political prisoners were forced to work in extreme conditions. Imaginarse que el comandante del campo de concentración ver que el número de muertos entre los presos es muy alto y no fiándose mucho de la opinión del médico militar que había en el campo de concentración, lo que hace es busca un médico particular, y le pide que le haga un informe, que analice, que estudie a los presos, a ver qué es lo que está pasando para que haya tan importante la cantidad de presos. Los presos nunca morían en los campos de concentración, ni en la obra, a menos que hubiera un accidente. Los presos, una vez que estaban muy enfermos, eran trasladados a la prisión provincial y morían en la cárcel. No era lo mismo. Ese médico le hace un informe y crudamente viene a decirle directamente: mire usted, los presos se mueren, pero se mueren de hambre. O sea, el nivel de calorías que reciben es tan bajo en relación al trabajo que ejecutan, que la debilidad hace que enfermen y que mueran. It is not possible to know the number of deaths in certain fields that were considered essential, like the mining or building sectors. The Francoist state made the most profit, but the church profited too, as well as landowners and private companies, some of them still listed on the IBEX 35. Unlike in Germany, in Spain this has never been admitted publicly, and the victims have never been compensated. Claro que era un negocio para el Estado. Era por muchas razones. Primero, termina la guerra y entonces hay decenas de miles de españoles en los campos de concentración. Ahora, es una situación tremenda en un país que ha terminado una guerra y que necesita reconstruirse, y que de repente le restan una mano de obra muy numerosa, aparte de la mano de obra que había desaparecido, había sido mandada al exilio. Entonces hay una escasez de mano de obra, entonces el régimen se inventa el sistema de trabajo forzado. Nicolas Sanchez Albornoz was arrested in 1947 for trying to reopen the School University Federation. Sentenced to 6 years in prison, he served in Cuelgamuras' office, where they observed the construction of the Valley of the Fallen. He's one of only 2 people who escaped from that place and survived to tell his story. El gobierno alquilaba a los presos políticos. Y en mi época, los que estaban en Cuelgamuros, a razón de 10 pesetas 50 céntimos diarios, que era un sueldo inferior al que se pagaba en la calle, que tampoco era fabuloso, pero bueno. Con lo cual la empresa hacía negocio, porque en vez de tener que pagar no sé, 15 o 20 pesetas, lo que fuera, a un trabajador, el Estado se lo proporcionaba por 10,50, ahorro. Pero además, el trabajador libre, aún en ese régimen, podía plantearle algunas dificultades, plantes. Aquí el preso, naturalmente, estaba completamente disciplinado y no presentaba ningún problema. En los cálculos de la alimentación al preso,
de parte de la Dirección General de Prisiones, el presupuesto era de 5 pesetas para la alimentación del preso. Es decir, que si ganaba 10, la alimentación del preso teórica les haría gratis. Concluyo que el régimen pudo permitirse tener a miles de presos sin costarles demasiado. Y el hecho de meter a alguien en la cárcel no le suponía una desviación del presupuesto, siempre tenían resuelto el problema, que es una cosa inteligente por parte del régimen, pero monstruosa. If anyone really knows how the Francoist regime applied justice, it's Fernando Macaro Castillo, also known as Marcos Ana, his artistic name. He's the political prisoner who spent the most time in jail during the dictatorship. Sí, claro. Y además todas las noches, mejor dicho, pues se llevaban a un grupo de compañeros para ser fusilados de madrugada. Y cuando yo estaba en Ocaña, porque estuve en Porlier cuando la muerte, pero luego también en la prisión de Ocaña, que era más dura, ¿no? Y recuerdo que todas las noches se llevaban un grupo para ser fusilados, menos los sábados, porque la hipocresía religiosa los sábados no querían porque había que fusilarlos el domingo, porque los sacaban por la noche a capilla y luego de madrugada los fusilaban. Entonces el sábado no sacaban nada, por eso, por santificar las fiestas y la hipocresía religiosa, ¿no? Y bueno, yo estuve allí pues condenado a muerte ya también mucho tiempo y siempre pensando que me podría tocar a mí, dando el último abrazo a los compañeros que se marchaban, que era tremendo aquello, ¿no? Saber que dabas el último abrazo y no sabías cuándo te iba a tocar a ti. Marcos Ana spent so many years isolated from society that at the age of 96, he keeps saying that the most difficult thing was getting used to living outside the prison and seeing the sky, the trees and rivers that for more than 2 decades he could only recall in his poems. He wrote them secretly, but managed to publish internationally, beyond the walls that enclosed him. Marcos was known as the poet of the word liberty, but he prefers a different word, forgiveness. El odio y el espíritu de venganza no sirve para nada, porque eso es como llevar los bolsillos llenos de pedruscos, no sé, pero no sirve para nada. Hay una venganza, ¿no? Pero una venganza política, ver un día triunfante los ideales por los que uno ha luchado, eso es la única venganza, pero no el odio y la venganza de machacar al que te machaca, al contrario. Yo me acuerdo que una vez el director de la cárcel de Burgos me cogió, está hablando conmigo, me llamó a su despacho, ¿no? Y porque había yo convocado una huelga de hambre y no sé qué, y me cogió de las solapas y me dijo, pero además tú, ¿por qué cojones luchas? Pero cabreado conmigo y tal y tal. Y yo le dije, pues mire usted, yo lucho por una sociedad donde no le puedan hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitad un horizonte sin cerradura y sin llaves, como en la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Ascensión Mendieta, 90 years old, poses next to the only remaining picture of her parents. Despite never participating in the war, Timoteo was imprisoned in 1939 just for being a UGT Union member. He was shot and buried in a mass grave in the Guadalajara cemetery. He left a widow and 7 children, and Ascensión is the only one still living. Last January, surrounded by her family, friends, neighbors, and journalists, she finally achieved the exhumation. The excitement and expectation were more than justified.
It was the only exhumation of hundreds to be performed in Spain under a court order. Toda la vida hemos pensado en eso. Yo me he acostado y decía, pobrecillo, no ha dejado ni una carta ni nada, porque solamente dejó las fotos. Y yo decía, pobrecillo, ¿cómo lo habrán enterrado? Boca arriba, por abajo. Bueno, eso ha sido siempre pensando en eso. Due to Ascensión Mendieta's determination to recover her father's remains, in 2013 she celebrated her 83rd birthday aboard a flight from Madrid to Buenos Aires to demand before an Argentinian court the rights denied to her in Spain. Ascensión testified before the judge, and all that she asked for was to be buried with one of her father's bones. ¿Cómo puede ser que aquí no hayan hecho nada y hayamos tenido que ir hasta allí para esto? Cuando yo le comuniqué la noticia de que se había conseguido la autorización judicial, que se podía proceder a la exhumación, se puso a llorar desconsoladamente y yo le decía, pero Ascensión, ¿por qué lloras? Lo podremos hacer, se podrá sacar a tu padre de allí. Dice, no, sí estoy muy contenta, pero lloro porque pienso, pobrecito, se ha pasado toda la vida bajo tierra. Es decir, él, para ella, no había muerto. Él estaba vivo bajo tierra. Tuvimos suerte con Ascensión, pero ¿cuántos hay? ¿No? Que van muriendo con esa tristeza enorme de no poder recuperar los restos. ¿Y cuántos hay que no tienen quien los releve, los sustituya? ¿No? O sea que es un llamado. The exhumation of Timoteo Mendieta's remains was one of the most important achievements of the so-called Argentinian complaint, a lawsuit initiated in Argentina in 2010, the only one to be investigating the crimes of Francoism today. Ana Masuti is one of the team's attorneys. La causa está caratulada como causa por delitos de lesa humanidad / genocidio. Esta calificación los hace imprescriptibles y les hace, los somete a la jurisdicción universal. No hay nada que obstaculizaría la calificación de genocidio de esto, porque se puede decir que ha habido un grupo claramente determinado de aquellos que se oponían al régimen, que eran las víctimas de estos crímenes. Sobre todo se percibe, si ves, en la clase social, cuando sabes a qué se dedicaban, eran jornaleros, eran personas a veces que intervenían, participaban en las reuniones en la Casa del Pueblo. Es decir, había un perfil social claro de clase obrera, de clase campesina. Maria Servini de Cubria is the judge in charge of the lawsuit. RT took part in an informal press conference that she gave during her visit to Spain just 3 months after having asked for the extradition of 19 suspected criminals of the dictatorship. That was the second time she had asked for that, but to no avail. The prescription of the offences and the amnesty law of 1977 are the main arguments used by Spain's political and judicial authorities. Primero los voy a saludar. Buenos días. Muchas gracias por estar todos aquí. Así que, bueno, empiecen con las preguntas. ¿Considera que España está poniendo trabas a la investigación porque... Mucho no ayudan. Mucho no ayudan. ¿Se esperaba que mandasen esta orden a Interpol de esa manera tan urgente? Prácticamente usted, cuando mandó el exhorto, enseguida España contestó, bueno, fue el Ministerio del Interior. Si se esperaba esa urgencia, ¿no?, de las autoridades españolas. Más o menos. Hay tres motivos para no conceder esa extradición. En primer lugar, el que se denomina el principio de jurisdicción preferente. En el año
2014, cuando se inicia ese procedimiento, pues estaría absolutamente prescrita, extinguida la responsabilidad criminal. Haber firmado sentencias de penas de muerte en los años 70, pues el Código Penal español vigente en aquella época preveía como una pena la pena de muerte, por lo tanto quien firmaba una pena de muerte no cometía un delito. Hay algo que es importante en esta querella, que son 3 palabras: por primera vez. Por primera vez hay víctimas que declaran, por primera vez hay imputados que se ven frente a un tribunal que les está hablando, por lo menos hablando, de los posibles crímenes que se les atribuye. Y eso tiene su importancia, ¿no? The goal of the Argentinian lawsuit is not only the investigation of what happened to prisoners, slaves, and people who disappeared during the dictatorship, but also of what happened here, at Spain's Ground Zero. Until 1986, the current headquarters of the autonomous government of Madrid were the General Directorate of Security, which for decades had been the center of detention and torture for common and political prisoners. At the end of each year, millions of Spaniards welcome the new year looking at the clock on the tower, and others walking by look at the ground and remember the horrifying things that happened in the basement. Cuando te metían aquí ya estabas casi en shock, porque ya te habían dado antes y te iban a seguir dando, ¿no? Entonces, bueno, pues entrabas a un patio, o sea, lo que era donde dejaban los coches, nos subían a una oficina y ahí pues te tomaban las huellas dactilares y demás y te bajaban directamente ya a un calabozo. Y a partir de ahí ya era cuando empezaban a llamarte cada 2 por 3, a subirte del calabozo a la salita donde ellos te torturaban, te arreaban, te hacían lo que querían, podían hacer contigo, porque ahí estabas, primero que nadie te conocía. Nadie sabía que estabas ahí dentro, estabas como secuestrada, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí era donde, digamos, empezaba lo peor, aunque ya llevabas parte encima previa, ¿no? El primer ataque que yo recuerdo con nitidez que sufro es cuando estoy declarando, hay alguien sentado con una máquina de escribir a la antigua, está preguntándome y yo niego todo lo que me está preguntando, ¿no? Billy el niño, el famoso Pacheco, está detrás de mí, hay una barra ahí en la DGS de madera, yo estoy más girada que ahora, o sea, le puedo ver por el rabillo y veo que salta de la barra. Estaba jugando, tenía la pistola en la mano, o sea, es una cosa que luego eso yo lo he ido recordando, porque vas recordando, ¿no? Salta y según salta se lía a golpes por detrás, porque yo me protejo, o sea, yo me empiezo a proteger y él sigue dando golpes y ahí golpea hasta que quiere y veo que Alfredo, el que habían detenido conmigo, que es más joven que yo, él tiene 17 años y medio y yo 18 años recién cumplido. A mí es que esto me parece importante, porque yo creo que ahí perdimos no sé cómo decir, la inocencia o... Francisca was arrested for carrying a placard denouncing the famine. It was February 1975, and democracy was close. She, Nati, and Felisa are the plaintiffs in Servini de Cubria's lawsuit. If there is anything recurring in each of their testimonies, it is Billy el Niño, the nickname of Antonio González Pacheco. Me sobrevino un ataque de histeria o ansiedad o lo que fuera y entonces pues me quedé, no perdí el conocimiento pero casi. Entonces pues nada, me llevaron a la enfermería, al médico, que había uno allí, un militar que había que te da una pastilla, ¿no? Y a partir de ahí la verdad es que no volvieron a tocarme, eso sí, me subían, me bajaban, pero ya haciendo
O sea, me trataba, me interrogaba el que hacía de policía bueno, porque a la que entraba Billy el niño, pues a mí me volvía a sobrevenir lo mismo. Drunk bottle, surgery, duck. These were common euphemisms for torture, and Billy the Kid is one of the people associated with the repression. González Pacheco still lives in Spain and has never been tried, neither he nor any other Francoist leader. No se trata de que estemos regodeándonos en el sufrimiento pasado, no, es que se trata de que la gente tiene que conocer su historia, porque si no puede ocurrir que vuelva a repetirse, y eso está claro, eso es así. Entonces queremos que se juzgue, no vamos a parar hasta que se juzgue al franquismo, ¿no? Es esa la diferencia. No queremos solamente un reconocimiento en algunos sitios de memoria, queremos que se juzgue y no queremos venganza. No se trata de que se meta a la gente que queda a la cárcel, eso lo decidirán los jueces, nosotros no vamos a decir nada. Pero sí queremos que cada cosa quede en su sitio, que ellos queden en su sitio, que fueron criminales, y que toda la gente que ha estado perjudicada por toda la represión bestial que ha habido, que se sienta reconocida por lo menos, ¿no? Hicimos la exhumación en el 2007, lo que estáis pisando ahora es lo que está libre de restos, son los restos que llevamos desde el 2010 entregando. En esas sepulturas que tenéis ahí atrás. Valentín era un joven manchego. Nacido y residente en Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real. Jornalero, como toda su familia, era simpatizante de la izquierda local. Al finalizar la guerra, y a pesar de que creían que no les iba a suceder nada, él y su hermano Elías fueron denunciados. Elías y Valentín fueron trasladados en vagones de ganado desde Ciudad Real hasta aquí. Elías aguantó y pudo sobrevivir, pero vio morir en ella a su hermano Valentín, que tenía entonces 24 años y toda una vida por delante. This is the last homage to political prisoners who died in this old silk factory, one of Francoism's hardest prisons. The survivors tell that during rainy days, which are common here, the river flooded the cells. More than 3,000 prisoners were housed here during the post-war period. At least 153 of them died. This discovered by José María González, the grandson of one of them. En casa siempre se había dicho que el abuelo había muerto en la guerra, sin más explicaciones y sin más historias, ¿no? Entonces, cuando vamos a tener mi primer hijo, el primer hijo, mi mujer y yo, al hacer la cartilla sanitaria del futuro hijo, pues nos piden, tanto a mi mujer como a mí, que demos los antecedentes familiares, enfermedades, tal. Entonces, cuando me preguntan por las enfermedades de mi abuelo paterno, yo digo, no, ese murió en la guerra. Pero bueno, a raíz de aquel comentario, pues yo cuando llegué a casa le pregunté a mi padre, le dije, bueno, a ver, ahí está, exactamente qué es lo que pasó. Nada, mira, es que eso es mejor que no se hable, que es mejor no saber nada y tal. Pero bueno, yo a partir de ahí seguí insistiendo, y bueno, pues conseguí que ya me dijese que no había, o sea, vamos, que me aclarase que no había muerto en la guerra, sino que había muerto, o sea, vamos, que cuando se acabó la guerra se lo habían llevado preso. Y entonces, bueno, pues, ¿por qué se lo han llevado preso?
Once again, breaking the silence and the delivery of the remains means that compensation has come. Some relatives say it will help rescue grandparents from oblivion. That means exhuming in small stages to complete the puzzle of Spain's recent history. Mira, una vez me preguntó un periodista, ¿para qué hacéis esto? Y yo le dije, mira, volviendo al principio, ¿no? Enfermedades del abuelo paterno, ¡pac!, y la cadena está rota. Resulta que tú empiezas a dar y dices, no, mira, este murió en la guerra, y continúas. Bueno, pues ese eslabón que estaba roto ya está cerrado. Yo ahora puedo continuar y puedo decir, enfermedades del abuelo paterno, mira, murió de hambre, porque hubo unos asesinos que no le daban de comer. Y eso me lo explicó el antropólogo cuando me cogió los huesos de mi abuelo y me dijo, mira, ¿ves? Esto es falta de vitamina. Estas marcas que tienen los huesos es falta de vitamina. Eso es hambre pura y dura. O sea, este hombre murió de hambre. Es triste. Es triste que una persona llegue a morir de hambre por ser conserje de la Casa del Pueblo.